En el dulce y bendito nombre de nuestro Padre eterno, que por nombre lleva Jehová, les doy mi saludo y les doy la bienvenida a mi canal y a mi grupo. Lo que yo entiendo del espiritualismo, un modo de vida. María de Israel. Este es un tema que va a desilusionar a muchos, ¿pero por qué? Simplemente porque todas las creencias que venimos arrastrando de nuestros antepasados van a desaparecer. En estos escritos que hago pongo todo mi empeño espiritual, porque el espíritu es la verdadera esencia de Dios, ya que Dios es espíritu y Él ha creado espíritus a imagen y semejanza suya, en espíritu, no en materia. El espíritu es inmortal, la materia no. El espíritu tiene una eternidad para alcanzar la suprema evolución, la materia no. El espíritu es el que conoce a Dios, la materia no. Entonces yo me pongo en modo espiritual y me pongo a analizar los personajes principales o los personajes que son más conocidos en esto del espiritualismo. Ya analizamos a nuestro Padre Eterno, a Jesús de Nazaret. Ahora les voy a hablar de otro personaje muy importante en el espiritualismo, el cual tuvo un papel muy importante en la vida de Jesús de Nazaret. Este personaje lo tienen en un concepto muy equivocado. Se le han dado funciones que no le corresponden y se le ha puesto en un lugar a veces incluso por encima del mismo Dios. Se le dice que es la madre de Dios y que no murió, que subió al cielo con su cuerpo humano, al igual que Elías, al igual que Jesús. Y en capítulos atrás ya vimos que ni Elías ni Jesús pasaron al mundo espiritual con sus cuerpos materiales. Entonces tampoco María lo hizo. Pero primero veamos lo que significa la palabra virgen. La palabra virgen significa persona que no ha tenido relaciones sexuales, persona que ha conservado su castidad o la ha consagrado a una divinidad. Por antonomasia, María Santísima, Madre de Dios, es uno de los títulos y grados que la Iglesia Católica le dio a María de Israel, Madre del cuerpo de Jesús, solo del cuerpo, y la Iglesia Católica la ha tomado como Madre de Dios. Ahora, ¿qué significa antonomasia? Significa que emplean un nombre apelativo en lugar de uno propio. Es como decir filósofo, doctor, licenciado, en lugar de su nombre verdadero. Por antonomasia se denota que a una persona o cosa le conviene el nombre apelativo con que se le designa, por ser entre los de su clase la más importante, conocida o caracterizada. Con esto podemos ver que Dios no le dio el título de la Madre de Dios o la Madre de la Iglesia, sino que ese título se lo dio la misma humanidad, deseosa de una imagen materna en quien refugiarse. La palabra virgen es creada por la misma humanidad. Vamos a ver esto de María de Israel. En Lucas 2:1-7 dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, la madre de Jesús, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando José en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Así dice la Biblia con respecto a María, y en sí es todo lo que se dice de María antes del nacimiento de Jesús. Se dice que había concebido del Espíritu Santo. Eso es lo que se dice. ¿Se podría decir que el Espíritu Santo la poseyó para que ella concibiera? Es algo descabellado, pero eso dan a entender. Se dice que José no tuvo nada que ver con el nacimiento de Jesús, pero esto es lo que dice la Biblia. En Lucas 3, 23, 38, donde se habla de lo que fue la genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Esta genealogía ya lo vimos en el nacimiento de Jesús, pero veámoslo nuevamente. Esta genealogía empieza con Abraham,
el cual engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Zara, Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón, Salmón engendró a Rahab, a Boz, Boz engendró a Ruth, a Obed y Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud y Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces, ¿José tuvo que ver en el nacimiento de Jesús o no? Qué contradicciones de las religiones que tienen a María en un concepto equivocado, incluso en la misma espiritualidad. También muchos templos espirituales tienen a María en un concepto muy equivocado. Pero vean este capítulo de Lucas, en donde narra toda la genealogía de Jesús de Nazaret, que empieza con Abraham. A partir de Abraham hay una descendencia directa de él hasta José, esposo de María. Si José no hubiera poseído a María, o para decirlo más claro, si José no hubiera tenido una relación sexual con María, no habría puesto su esperma para que se fecundara con el óvulo de María. Y entonces se habría roto esa genealogía, se habría roto la descendencia de Abraham, y a Jesús no le habrían llamado hijo de Abraham ni hijo de David, porque el cuerpo de Jesús de Nazaret ya no sería descendiente de Abraham. José, el esposo de María, es el que era descendiente de Abraham, y entonces al tener un hijo José con María, ese también es descendiente de Abraham. Entonces, en conclusión, José sí es el padre biológico del cuerpo de Jesús de Nazaret, y sí fue mediante una relación sexual con María que se engendró a Jesús de Nazaret, al cuerpo de Jesús de Nazaret. Porque también en Lucas 2:17, como ya lo vimos en párrafos anteriores, vemos cómo el ángel que se le aparece a José le dice: José, hijo de David. Vemos entonces que José es descendiente de David, por consecuencia el cuerpo de Jesús de Nazaret es descendiente de David. Por lo tanto, José es el padre material de Jesús de Nazaret. Esto es algo impactante. Tenemos que hacer a un lado las fantasías y las malas enseñanzas, pero sobre todo las malas creencias que venimos arrastrando desde tiempos antiguos. Tenemos que ver la realidad. En Dios no hay magia, hay creación y evolución. Nada aparece de la nada, todo viene de una evolución, la cual tiene un tiempo de formación. Así nació Jesús de Nazaret, dos personas, una relación sexual, una fecundación, y en ese momento ingresa el espíritu de Jesús de Nazaret. 9 meses de gestación y nace el cuerpo de Jesús de Nazaret. Ese fue el proceso de nacimiento de Jesús. No hubo magia, no fue de un momento a otro, no fue de la noche a la mañana. Fue un proceso, fueron 9 meses, fue una evolución. Espero que los que estén escuchando estos tengan su mente abierta y vean la realidad. En temas anteriores ya vimos que el Hijo de Dios no es el cuerpo de Jesús, sino que es el Espíritu que habitó esa materia, ese cuerpo. El Espíritu es el que es Hijo de Dios, y no tan solo es su Hijo, es el primer Espíritu que Dios creó. Es por eso la importancia de este hecho, porque la humanidad se quedó con la creencia de que el Hijo de Dios era el cuerpo de Jesús de Nazaret. ¿Ustedes se imaginan a Dios teniendo una relación con María? Eso es algo absurdo. El cuerpo de Jesús no fue el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es el Espíritu que habitó ese cuerpo.
al igual que los espíritus que habitan en nuestro cuerpo. Esos son los hijos de Dios, son su creación a su imagen y semejanza, son los que tienen que llegar a Él. Los cuerpos humanos morirán y desaparecerán, polvo se convertirán y no habrá la resurrección de los muertos al final de los tiempos. Eso es algo que nunca va a suceder. A María siempre le dieron un lugar equivocado. Desde la creación de las religiones se le llama Madre de Dios. Se le relaciona en el mundo material con muchas vírgenes que, según los pobladores, se han aparecido en diferentes partes del mundo. Tantas y tantas vírgenes que hay alrededor del mundo, y a casi todas las relacionan con María. Incluso en el espiritualismo se le ha dado un lugar que tampoco le corresponde. Estos recintos se hacen llamar espiritualistas trinitarios marianos. De verdad yo no sé qué aprenden o qué estudian en esos recintos. María de Israel es la madre del cuerpo de Jesús. Ese cuerpo lo crearon María y José. En la creación de ese cuerpo no tuvo nada que ver el Espíritu Santo, o sea Dios. A la hora de que se produce la fecundación del esperma de José con el óvulo de María, en ese preciso momento el Espíritu Santo, o sea Dios, pone en esa unión de óvulo y esperma, pone al espíritu de su primogénito, en ese entonces llamado Jesús. En el momento de la unión del esperma y el óvulo se produce una especie de chispazo. Ese chispazo lo produce el espíritu que ingresa en esa unión o fecundación. Así es siempre, y con Jesús no iba a ser la excepción. Jesús tenía que nacer igual que todo humano. El proceso tenía que ser el mismo. Y aquí iba a nacer un humano. Solo que ese humano iba a llevar en su interior a un espíritu de los más altos niveles espirituales. Ese cuerpo iba a llevar en su interior a un espíritu sumamente especial, al primer espíritu creado por nuestro Dios y Señor. Jesús en materia tenía que ser igual a todo ser humano. Entonces tenía que ser creado igual que todo ser humano. No podía ser de otra manera. Entonces María sí tuvo vida conyugal con José, su esposo. Sí hicieron vida de pareja. Materialmente María sí supo madre de quien iba a ser. Y digo materialmente porque el espíritu de María y de José ya sabían cuál era la misión que tenían en este planeta Tierra. Ya sabían padres de quién iban a ser y de todo lo que tenían que hacer para que se cumpliera todo lo que estaba escrito. Materialmente, a María se le presentó un ángel, que en este caso es un espíritu de los muchos evolucionados que están al mando de Dios. Se le presentó y le dijo madre de quién iba a ser y todo lo que tenía que pasar. Y también se le presentó otro ángel o espíritu a José, diciéndole también lo que tenía que hacer en el desarrollo de Jesús, desde su niñez hasta la adultez, hasta que llegara el tiempo exacto en el que empezaría a cumplir con la misión encomendada. Los espíritus de María y José también ya sabían lo que tenían que hacer desde antes de llegar a esa materia. Qué difícil es para un padre o para una madre aceptar de buena manera ese mandato de Dios. Imagínense ustedes que se les aparezca un ángel o un espíritu y les diga lo que va a pasar con su hijo, la manera en que va a vivir, la manera en que va a sufrir, quiénes le van a hacer daño y sobre todo el momento y el cómo va a morir. Y que nos diga ese ángel o ese espíritu que tenemos que acatar la orden y no podemos cambiar nada. Al contrario, tenemos que hacer todo lo que sea posible para que así suceda y que nada cambie. Pero sobre todo que nosotros no cambiemos nada, que lo eduquemos y lo guiemos para que así sucedan las cosas a como nos dijeron. ¿Se imaginan ustedes todo esto? ¡Qué difícil! Pues esto precisamente le dijeron a María y a José, padres de quién iban a ser, cómo tenía que vivir, cómo tenían que educarlo y guiarlo desde su niñez hasta su adultez, cómo tenía que sufrir ese castigo cruel y sanguinario por parte de la humanidad de ese entonces, y la manera en que iba a morir. Una situación y una encomienda muy difícil, tanto para María como para José. Es por eso mismo que en esas dos materias, la de José y la de María, nuestro Dios y Señor, que por nombre lleva Jehová, puso a dos espíritus también muy evolucionados. Quiero pensar que al mismo nivel de Jesús, y por qué no, también de Elías, y miles o millones de espíritus que se encuentran en ese mismo nivel.
Entonces Dios pone en esas materias de María y José a dos espíritus sumamente evolucionados para que estos espíritus influyeran en esas materias. Y que no solo influyeran, sino que la dominaran por completo para que estas dos materias no cambiaran nada de la historia. Porque todo tenía que pasar a como estaba escrito. Y así sucedió todo a como estaba escrito. Qué sufrimiento de madre al ver a su hijo ser castigado de esa manera. Qué sufrimiento de madre al ver morir a su hijo de esa manera. El espíritu que habitaba en la materia de María se encargó de darle la fortaleza material y la fortaleza mental para aceptar ese hecho, para aceptar ese mandato, porque así tenía que suceder, así estaba pronosticado por los profetas y por el mismo Dios. Cuánto dolor para María, pero cuánta fortaleza material y mental para asimilar lo que estaba pasando. En la actualidad casi es lo mismo que pasa. Y no precisamente que nos digan qué es lo que va a pasar con nuestros hijos, sino que también sufrimos con ellos. Pero es todo lo contrario que con Jesús. Nosotros sufrimos con nuestros hijos, pero mucho de ese sufrimiento es también por nuestra culpa, ya que en la actualidad no sabemos cómo educarlos, no sabemos qué enseñarles. Por nuestras mismas actividades materiales llegamos a olvidarnos de ellos, y ellos se encuentran muchas veces en la soledad, y buscan en qué o en quién refugiarse, y después cuando se complican las cosas, allí estamos sufriendo su maldad, sus malas decisiones, sus vicios, sus problemas, y las madres sufren al verlos así, y tratan de corregirlos, pero no pueden, y entonces sufren más y más. Todo esto es lo contrario a María, ya que ella no ocasionó lo que pasó con Jesús. Eso ya estaba escrito. A ella le tocó dar ese seguimiento, le tocó cuidar para que eso pasara, que se cumpliera eso que ya estaba escrito. Por eso mismo Dios tenía que poner en ella un espíritu evolucionado para que le ayudara y para que la guiara y la apoyara en esos momentos de duda, de arrepentimiento, en esos momentos en que ya no supiera qué hacer, en esos momentos en que quisiera cambiar los sucesos y por dolor quisiera cambiar la historia. Allí ese espíritu evolucionado la hacía retornar al mandato hecho por el Padre, la guiaba nuevamente, le transmitía fortaleza material, espiritual y mental, para que así María volviera con más fuerza a seguir con esa encomienda. Una tarea muy difícil que esa materia y sobre todo ese espíritu de María cumplió en su totalidad y a la perfección, a pesar del dolor que sintieron espíritu y materia. En la actualidad ese espíritu de María sigue entre nosotros, muchas veces catalogado de manera errónea, muchas veces ignorado y muchas veces puesto por nosotros mismos por encima de Jesús y por encima del mismo Dios. Les pongo un fragmento de una cátedra, la voz de nuestro Padre Eterno. Él dice esto al recibir a María de Israel: bendito seas Espíritu muy amado, recibo a tus hijos. Pero entiende, humanidad, el sentido figurado con el que te venimos hablando. Dale el verdadero lugar que se merece cada quien, mas no te confundas, porque en verdad eres tú en tu concepto material el que necesita el símbolo de la madre materna, y en verdad lo he permitido para que tú te ubiques y te eleves, pero no le des un lugar que no le corresponde. Reconoce en el espíritu de María la mansedumbre y la sumisión a los mandatos que yo le pude haber dado. De esa misma manera los reconoce Jesús, que es mi primogénito espiritual. Ubícate delante de cada uno de nosotros. ¿Qué más explicaciones? Y aquí nos los dice claramente. María es un espíritu de alta luz, pero no es Dios, y tampoco es la madre de Dios. María de Israel es la madre del cuerpo de Jesús de Nazaret, solo del cuerpo. Ese cuerpo fue hecho entre María de Israel y José. Ellos en un acto de amor o en una relación sexual crearon ese cuerpo. Pero ese cuerpo no puede tener vida así como así nada más. No, Dios puso en ese cuerpo el primer espíritu que creó, a su primogénito, y así le dio vida a ese cuerpo creado por María y José. Primogénito significa primer hijo, unigénito significa único hijo, y Jesús es el primogénito de Dios, porque fue el primer espíritu creado por Él. Ya después fue creando miles y miles de espíritus más. Por lo tanto, María de Israel no se le debe de dar un lugar que no le corresponda. Cumple enteramente con los mandatos que Dios le da,
al igual que a Jesús y a Elías. Entonces ubiquémonos. Hay que entender que solo hay un solo Dios, solo uno. Analicemos, estudiemos, escudriñemos y cuestionemos. No nos quedemos con dudas. Dice nuestro Padre Eterno en esa misma cátedra: yo soy el que soy, y yo he puesto las leyes que rigen al universo, y mis leyes son inmutables. Si ustedes alcanzan misericordia en la aplicación de la ley de causa y efecto, solo es cuando ésta es atenuante. Pero eso es por ruego y pedimento de estos tres espíritus que son incansables para rogar por ti e interceder por ti. María de Israel en la actualidad se dedica en espíritu a sensibilizar a espíritus y materias, se dedica a compartir sus enseñanzas, los mandatos de Dios los transmite a través de su palabra. Ella trae la leche y la miel a toda la humanidad. ¿Pero qué significa que trae la leche y la miel? Esto es algo que ella dice en las exhortaciones en donde acompaña a Elías. Ella dice: les traigo la leche y la miel. Significa que ella nos trae o nos deja la leche, su enseñanza, su palabra, la miel, su dulzura, su amor, su paz, su tranquilidad. Entendamos que María de Israel no es la madre de Dios, solo fue la madre del cuerpo de Jesús de Nazaret, lo cual fue un gran privilegio, porque para llegar a ser la madre de Dios, tuvo que estar antes que Dios y ella formar todo lo infinito. Y no fue así, ya que Dios, nuestro Padre, ha sido y será el único Dios, y no ha habido ni habrá otro Dios. Entonces, María es un espíritu altamente evolucionado, al mismo nivel de Jesús de Nazaret, que sí cumplió una gran y delicada labor, tal vez la más grande labor después de la que Jesús cumplió en este planeta Tierra. Pero María no es ni será nunca la Madre de Dios, por lo que todos tenemos que verla como lo que es, un gran espíritu, como nuestra madre simbólica, porque María no es nuestra madre, ya que no somos sus descendientes, no descendemos de ella, ni ella tuvo algo que ver en nuestro nacimiento material, ni en nuestro nacimiento espiritual, ya que Dios nos creó como espíritus, y Dios, mediante una evolución que tardó unos cuantos millones de años, creó a la humanidad, al humano. La llamamos madre solo porque nuestro Padre Eterno nos los permite y porque siempre buscamos el refugio de una madre, y ese refugio lo buscamos en la madre del cuerpo de Jesús de Nazaret. Y solo eso, porque en la historia de la humanidad nos han inculcado y nos han hecho creer tantas cosas de la Virgen María y tantas apariciones de ella en diferentes partes del mundo y con tantos nombres diferentes. Así se ha quedado en la historia. Entonces nos han hecho idolatrar a otras tantas vírgenes relacionadas a María, que a todas ellas llamamos madre, y creemos que todas ellas tienen poder, incluso por encima del mismo Dios, pero no es así. Ninguna de las vírgenes que supuestamente se han aparecido por el mundo tienen poder alguno. Son solo simples imágenes hechas por el mismo hombre. Tenemos que ubicarnos y tenemos que conocer a cada uno de los tres peticionarios, Jesús, Elías y María, y sobre todo conocer a nuestro Padre, a nuestro Dios, y darles el lugar que les corresponde a cada uno. Saber cuáles son sus funciones, porque tanto Jesús como Elías y María son grandes espíritus de los más altos niveles evolutivos, y cada uno de ellos ha cumplido enteramente con las funciones encomendadas a cada uno de ellos. También se dice que Jesús, que Elías y que María subieron al cielo incluso sin morir, que subieron con sus cuerpos materiales, lo cual no fue así. Ya vimos a Elías y ya vimos a Jesús que no fue así. Ahora se habla de María, que también subió al cielo con su materia sin morir. Pero esto no es más que la misma ignorancia del ser humano y las tantas fantasías que hay alrededor de las religiones. María, al igual que Jesús y Elías, sus espíritus se desprendieron de la materia, y el que fue al mundo espiritual fue el espíritu y no la materia. Esos tres espíritus altamente evolucionados, que al desprenderse de su materia fue tanta su energía que parecían vivos, pero ya eran espíritus, muy grandes espíritus, de los más altos niveles espirituales. En capítulos anteriores ya vimos que el espíritu no tiene género. En espíritu todos somos iguales, no hay hombre, no hay mujer. Entonces, ¿cómo podemos decir que el espíritu de María es mujer? Eso es otra incongruencia que se dice en las religiones, y más todavía en el espiritualismo, en donde sabemos que los espíritus no tienen género.
Y entonces hemos encasillado a María como mujer, aún en espíritu, pero María como espíritu ya no es mujer, es un espíritu altamente evolucionado, al igual que Jesús, al igual que Elías y al igual que millones de espíritus que han cumplido enteramente con todo lo que nuestro Dios y Señor les ha indicado, y lo han hecho por amor y no por obligación. Y al igual que ellos, eso es lo que tenemos que hacer, cumplir por amor y no por obligación. Entendamos bien esto. En espíritu no hay diferencia de sexos, y María es un espíritu al igual a los demás. Nuestro Padre Eterno ha permitido que tomemos a María como madre, pero porque la humanidad se ha sumergido en eso, porque eso es lo que nos han enseñado durante varios milenios, porque eso es lo que les conviene a los dirigentes de esas religiones que se aprovechan de la humanidad. Pero viéndolo desde un punto de vista más real, más espiritual, María de Israel no es la madre de Dios. María es la madre del cuerpo de Jesús de Nazaret, solo del cuerpo, y por lo tanto la humanidad no desciende de María. Nosotros como humanidad no descendemos de María de Israel, ya que el origen de la humanidad se remonta varios siglos atrás de la existencia de María. La humanidad así como tal es una evolución que nuestro Dios y Señor llevó a cabo en este planeta Tierra, y esa evolución consta de varios millones de años, y en eso no tuvo nada que ver María. Además, por lo que sé, es que María solo tuvo un hijo. Jesús fue su único hijo, y acordémonos que el que es descendiente de Abraham es José, esposo de María. María no tiene descendencia relacionada a Jesús o algún profeta. Solo tiene el parentesco con Isabel, madre de Juan el Bautista. Desde mi punto de vista, haciendo mi análisis, María es un gran espíritu que encarnó en ese cuerpo para realizar una gran labor, y la cumplió enteramente, la cumplió de principio a fin. Y ahora como espíritu sigue cumpliendo la misión que le ha encomendado nuestro Dios y Señor, la de seguir ubicando a la humanidad, la de seguir sensibilizando a la humanidad, a pesar de que le den un título que a ella o ese espíritu no le corresponde. Tenemos que conocer lo que es el espíritu, tenemos que darle su lugar a cada quien y saber de ellos, para que no nos confundan o quieran aprovecharse de nosotros. Sigamos adelante, sigamos aprendiendo, sigamos analizando. Por el momento es todo. No los quiero saturar con demasiada información. Quiero que analicen lo que les acabo de decir, ya que es muy importante que ustedes analicen para ir sacando conclusiones. Ahora, a través de las parábolas y enseñanzas de Jesús, hay que analizarlas bien. Vamos poco a poco, paso a paso. Esto es todo por el día de hoy. En el próximo video seguiremos con más de la creación de los espíritus del universo, y seguiremos analizando lo que es la vida de Jesús a través de sus parábolas. Los invito a suscribirse a mi canal y darle me gusta a este video. Activa la campanita para que se te avise cuando se suban más videos. ¿Quieres aprender más? Suscríbete a este canal o agrégate a mi grupo de Facebook. En la parte de abajo pongo los enlaces. También dejo el enlace de mi libro por si quieres aprender más o quieres ir un poco más rápido. Ahí lo puedes adquirir. Lo que yo entiendo del espiritualismo, un modo de vida. Que la paz de nuestro Padre Eterno vaya y more contigo. Alfonso Pérez. Hasta pronto.